muy divertido ver cómo la gente se apropia de las palabras, ¿verdad? Porque cuando le dicen maestra a la invitada, la están colocando en un lugar de jerarquía. Pero y me ¿cómo parece no? muy lindo porque los maestros han sufrido más de una cachetada de un tiempo a esta parte. Así que está muy bueno también recordar que popularmente el término maestra es un término que enaltece, ¿verdad? Me encanta y me identifico bárbaro con ese título. Bienvenida, profesora. Muchas gracias Marinés, un gusto estar contigo. Una alegría tenerte con nosotros. Este año has protagonizado junto a otros comunicadores un fenómeno que a nivel internacional ha ocupado lugares de destaque, que tuvo su versión uruguaya. Estuviste allí también destacándote. A mí me pareció una jugada muy arriesgada para una mujer que lleva horas de trasnoche escribiendo y sacando apuntes. Sin embargo, se mandó una televisión. ¿Te das cuenta? Mis años debutando en los medios. No, fue una decisión que me costó tomar, pero de la cual después hice un balance pero inesperadamente positivo y muy entusiasta. Muy entusiasta. Me gustó mucho y ahora, bueno, vuelvo al canal y es como volver a mi casa. Ya estás en tu rancho. En mi casa. Me alegro mucho porque además estuviste juvenil. Estuviste, no sé, desde mi punto de vista, inteligente y provocativa, jugando en una cancha en la que mucha gente decía, milita, y empezaron a conocer otro costado de vos. ¿Vos sabés qué me pasa? Curiosamente, hasta hoy, sí, me sigue parando gente por la calle y reconociéndome, bueno, lo que es la televisión, ¿no? Lo que es estar ahí. Cómo la gente entabla una relación, porque además me hablan con una familiaridad. De Che y vos. Es como si me hubieran conocido de toda la vida. Porque, bueno, después supongo que los que no me dicen nada es porque no les gustaba mi participación. Y puede ser. Pero hay muchos que se acercan y me dicen que, bueno, que se sentían de alguna manera identificados o reflejados en alguna de las cosas que tuve oportunidad de decir. ¿Y cómo te fue con tus alumnos? ¿Cómo te fue con los compas de facultad, por ejemplo? También, porque claro. Viste que hay una rivalidad entre la universidad y la televisión, o una mirada. A veces nos cuesta. Por suerte eso está cambiando y hay una cantidad de colegas que tienen sus espacios en los medios y comienzan justamente a asumir ese desafío que es la de llevar el discurso académico a un ámbito en el que tengan oportunidad justamente de interactuar con un público amplio, que de eso se trata, ¿no? En última instancia. Sin ánimo de definirte, porque me quedaría muy corta, vos sin embargo tenés la ductilidad de manejar la academia desde un costado muy informal y te interesa mucho lo popular. Entonces, por esa cancha, bueno, quizá los temas, partido. Claro, esta cosa de haber incursionado fundamentalmente en lo que tiene que ver con la historia cultural y con ciertos ámbitos de la historia cultural que tienen tanto que ver, digamos, con la gente, con el común de la gente. Es decir, bueno, eso quizá me facilita, digamos, la comunicación y el intercambio y además el hecho de, bueno, el profesor tiene la preocupación. Es decir, vos tenés que tener justamente la capacidad de entablar un diálogo muy fluido con tus estudiantes, con tus alumnos. Entonces, bueno, ahí también, eso también como que te obliga, ¿no? Abandonar de pronto cierta cosa un poco más magisterial y adoptar una cosa más, un lenguaje más cotidiano y más fluido. Mirita Alfaro, nuestra invitada para este Mano a Mano. El pretexto ha sido este libro sobre Jaime Ross, que es en realidad su segundo libro. Yo perdí el primero, perdí porque lo presté y no recuerdo a quién, y el quién no recordó revolvérmelo, pero era un libro bellísimo también, del que está agotada toda esa edición. Quizás alguien lo pueda encontrar en alguna librería de viejos. Si lo hace, atesórelo. O me llama y me dicen cuánto me lo vende. Pero anda por ahí, es muy difícil conseguirlo. Me preguntan, recibo permanentemente consultas de cómo conseguirlo. Y bueno, no, se agotó en su momento, no se reeditó. Y bueno, ahora la alternativa es este otro, bastante más gordo, por cierto. Por cierto, y completísimo. También el primero tenía fotos y hablaba de nuestro querido Jaime Ross en profundidad y con una cercanía que Milita ha tenido como privilegio, porque Jaime sí le habla a Milita y Jaime sí acepta ser entrevistado por Milita, cosa que habla muy bien de los dos.
Pero ahora tenemos este libro sobre nuestra mesa de trabajo que acaba de recibir un galardón como graffiti. Yo te imagino la noche de los grafitis ahí, entre todos los músicos de todas las edades. Claro, totalmente. Metiendo presencia, profe. Sí, me sorprendió, me alegró muchísimo por sobre todas las cosas y me sorprendió porque, bueno, me sentía así un poco en un ambiente en el cual yo estaba un poco de intrusa, ¿no? Es decir, no es el mío. Y recibir ese reconocimiento, además compitiendo con obras muy importantes dentro de este rubro, bueno, fue realmente una alegría y una distinción que disfruté mucho, que no la esperaba y la disfruté muchísimo. Está con nosotros Milita Alfaro, le hemos preparado esta presentación para este mano a mano. El primer día de 1948 cayó en jueves. Mientras se apagaban los fuegos artificiales y Montevideo se despertaba con resaca, nació Elizabeth Emilia Alfaro, hija de Elizabeth Alfaro y Hugo Alfaro, quien ya era un periodista de renombre del semanario Marcha y que luego sería fundador de Brecha. Creció en El Cordón, esperando los desfiles de carnaval por 18 para disfrutar de las luces amarillas del tablado de Piedra Alta y Cerro Largo, en la diversión que en aquella época siempre terminaba con pomos, papelitos y fiesta en la calle. En el liceo entendió claramente que debía alejarse lo más posible de las matemáticas, la química y la física, por lo que ingresó al IPA con la idea de estudiar letras, pero terminó siendo profesora de historia. Cuando egresó, en 1979, decidió meterse en un problema: el carnaval. La expresión popular uruguaya por excelencia, tradicionalmente olvidada e ignorada por la historiografía y los intelectuales. En sus publicaciones al respecto nos cuenta cómo el carnaval fue cambiando de manos. Disciplinado primero por el vallismo, apropiado luego por los intelectuales y la izquierda, que lo negaban cuando la dictadura, y pretendiendo ser sometido al lenguaje inclusivo y políticamente correcto actualmente, algo que más que volverlo popular, lo censura en su esencia. Estudiar el carnaval la convirtió en un bicho raro. Los carnavaleros la consideraban una aguafiestas porque les venía con cuentos académicos y los académicos la acusaban de carnavalizar la historia. Milita es además autora de las dos biografías más importantes de Jaime Ross. La primera, El sonido de la calle, editada en el 87, y la más profunda y analítica que salió a la luz el año pasado y le valió un premio graffiti. En medio de eso, a Milita Alfaro le queda tiempo para ser profesora adjunta en la Cátedra de Historia del Uruguay Contemporáneo en la Facultad de Ciencias Sociales, coordinadora de la Cátedra UNESCO, panelista en el programa El Gran Uruguayo y quedarse leyendo hasta altas horas en su inevitable condición de noctámbula. Perdón, tuve que ir a buscar la tablet. ¿Algo para corregir? No, qué impresionante. Estoy realmente admirada. Es una biografía tan precisa, tan correcta de todos los aspectos de mi vida, cómo se puede sintetizar en breves minutos. Vamos a empezar por una vida. Me alegro que así sea. Vamos a empezar por el principio. ¿Que sos Alfaro al cuadrado? Soy porque soy hija de primos. Ah. Papá y mamá eran primos. Y por eso el Alfaro. Y Elizabeth Emilia. Elizabeth es como una cosa que yo oigo Elizabeth, no tengo nada que ver. Emilia, bueno, de ahí sale Milita. Y el nombre con el que me llamaron desde que nací y que es el mío. Incluso firmo mis libros, Milita, ¿no? Sí, es tu nombre en realidad. Es mi nombre. Y no es que hayas buscado un seudónimo. Nada. Es tu nueva piel. Es mi nombre, que ahora además está de moda, el Emilia, o sea que bárbaro. Tuviste un padre increíble. Increíble. También tu madre, pero quiero decir, tuviste un padre mamá, fundador de una leyenda, claro, ¿verdad? No, mamá maravillosa en toda la cosa cotidiana y permanente del cuidado, además pendiente de mí, hija única. Mamá, una mamá absolutamente divina y adorable, pero un papá muy especial. Yo creo que en ese sentido quizá comparto algo contigo, ¿no? Esa relación muy especial que uno entabla con ciertos padres. Papá me marcó de una manera muy fuerte, ¿no? Tuve ese privilegio de tener a mi lado un tipo como Hugo. Y además era bajito, o por lo menos yo lo recuerdo bajito, quizás era porque ya estaba más veterano,
Muy pero chiquito. con una gran capacidad de seducción. Enorme, ¿Verdad? enorme. Era y no era un petizo compadre, porque No. está claro el esquema del petizo compadre. No era para nada. Para era un hombre nada. sencillo y con otra seducción. Y con una sensibilidad impresionante y una capacidad de comunicación como creo que poca gente ha tenido, que determina que hasta el día de hoy yo me siga encontrando con gente que simplemente de leerlo, bueno, se hacía amiga suya, ¿no? Milita. Porque además era ese cronista entrañable de la ciudad, del tiempo que le tocó vivir, de sus pasiones, porque era un tipo que tenía un amor impresionante por la vida y por una cantidad de cosas, es decir, como la música, bueno, el cine. El cine, eso te iba a decir. Claro, Yo claro. te imagino de niña Claro. en casi todas las funciones de cine. Sí, sí, claro. ¿Te claro. llevaban? Tenía, claro, una vida, sí, una vida cultural como muy intensa, cine, teatro, y bueno, y disfrutando de todas para papá la música, por ejemplo, era una cosa absolutamente clave. Papá era un melómano de todo tipo de música, pero yo diría que había como tres grandes, es decir, el jazz, la música clásica y el tango. Yo de esas tres me quedé con el tango. Sí. Y soy una tanguera apasionada, por suerte, y lo disfruto, y bueno, y todo lo que papá me ha dado, ¿no? Hablando de seducción, elegiste muy bien el objeto del deseo, porque Jaime es una persona difícil de seducir para una entrevista. Sí, sí. ¿Cómo lo sí. lograste? Bueno, esa Es una historia muy linda. Claro, ese primer impulso en el año 87, donde, bueno, faltaban tantas cosas todavía por ocurrir dentro de la carrera de Jaime, pero donde Jaime ya era Jaime. Ojo, Sí. ya había salido, ya había editado y provocado aquel impacto impresionante que tuvo Brindis por Pierrot en su momento. O sea que Jaime ya empezaba, digamos, a perfilarse como una figura absolutamente capital dentro de la música uruguaya. Y bueno, y esa idea un poco loca de que de la posibilidad de hacer un libro con él. Yo dije, esto no, difícilmente sea posible que se concrete, pero de todas maneras probar no cuesta nada, y entonces llamé por teléfono a la casa de su mamá, le dejé un número de teléfono, sabía que no me iba a llamar, pero no, me llamó. A los 3 o 4 días recibí la respuesta a aquel llamado mío. Le propuse el hacer junto a aquel primer librito, El sonido de la calle, que era una larguísima entrevista, digamos, con él. Y bueno, y ahí salió, por supuesto, se aceptó de inmediato. No, por supuesto, nada. Sí, Todo es increíble hasta ahora. Es bastante, sí. Digo claro, que claro. me gusta mucho eso de que llamaste, te atendió su madre. Su mamá, a la casa de Cata, por supuesto, que fue el teléfono que conseguí. Él andaba un poco a salto de mata en esa época, no sabía bien dónde ubicarlo. El lugar, lo seguro, era llamar a lo de Cata y dejar un mensaje. Eso fue lo que hice. ¿Esperaste que su madre fuera tu embajadora? Exactamente. O sea, ¿trabajaste ya con su madre a ver si...? Sí, ahí está. Era un poco un poco la esperanza que yo tenía de que aquello funcionara. Pero te digo francamente, es decir, era bastante... no era para nada optimista, ¿verdad? Es decir, es como difícil que un artista ya con la presencia y la repercusión de Jaime simplemente contestara un llamado. Pero sí, ahora más atrás de eso, después me enteré, y a lo mejor eso también influyó, que Jaime a mí ya me conocía. Claro. A mí ya me conocía, había sido alumno, yo por supuesto jamás me enteré de eso hasta que él me lo recordó, me lo contó, había sido alumno en una de las clases de preparatorios donde yo hacía mi práctica nada menos que con mi queridísimo profesor José Pedro Barrán. Claro. Y entonces en el Liceo 28, en que hice la práctica docente cuando era alumna del IPA con Barrán, resulta que entre todas aquellas caritas de adolescentes que formaban parte de los estudiantes de ese curso, estaba Jaime Ross, que en ese momento obviamente nadie sabía que era Jaime Ross. Qué buena, ese es el libro que alguien me debe devolver, pero... Ahí está, El sonido de la calle del año 87. Que además es encuadrado, o sea, el formato perfecto para mí, para este tipo de ¿verdad? libros. El cuadrado me parece el formato perfecto. Clip dice que es el formato perfecto para la pintura, pero yo creo que
para la pintura de paisaje, pero yo creo que para este tipo de materiales el cuadrado es lo que da perfecto. Editorial Trilce de entonces, Exacto. nuevecita en el mercado, Trilce. Y que tenía una colección espejos que justamente consistía en eso. Dentro de esa misma colección espejos hay un libro de papá, también una larga entrevista de papá a Benedetti. Bien. Y entonces ahí de pronto surgió, a mí se me ocurrió, dije, bueno, qué lindo, cómo me gustaría aplicar ese mismo formato a una posible entrevista con Jaime Ross. Y bueno, salió y ahí surgió El sonido de la calle y nació también una amistad muy, muy profunda que tengo por suerte hasta el día de hoy con Jaime y que es también de pronto el que explica que un libro de estas características como el Montevideano haya podido también concretarse, porque ahí se incursionan en temas que de pronto no es fácil conversarlos con Jaime, no es fácil lograr que se abra, digamos, a ciertos aspectos de su vida que acá por suerte se tratan. Y que creo que solo tú podías tratarlo con él, porque generaste ese vínculo de confianza. Sí, hay algo de eso, algo de eso. Jaime es tremendamente cuidadoso y pudoroso de lo que es su vida privada, personal. En este libro, por supuesto, que no se apuesta a indagar en ese tipo de cosas y mucho menos a abusar de ellas. Es decir, hay toda una corriente ahora de pronto de intrusión en la vida privada que me parece absolutamente detestable, que ni Jaime ni yo estamos dispuestos a permitirnos, pero sí es cierto que cuando uno pretende pintar en forma seria, rigurosa, profunda la vida de un personaje, bueno, hay que incursionar, por supuesto, en sus aspectos positivos, pero también en aquellos de pronto más sombríos, más problemáticos, más conflictivos que hay en la vida de todo el mundo. Y bueno, también de ellos se habla en este libro. Es muy bueno porque además de un tiempo a esta parte Jaime se ha ido guardando, esperemos que ya esté terminando. Que ya haya descansado lo suficiente. Ahí está. Ojalá. Entonces quizás en esto ha sido bien oportuno este libro. Claro. Porque creo que también le genera a Jaime, y esto es una interpretación totalmente personal, una buena puerta para volver. Ahí está. Bueno, él un poco, digamos, todo el último periodo en el que estuvo todavía muy expuesto, digamos, en fin, a través de su trayectoria y todo lo demás, en cierto momento él tuvo la sensación como de que estaba cerrando una etapa. Y entonces esa necesidad como de poner la casa en orden, es decir, cosas, puntas, cuestiones que quedaban ahí un poco sueltas, de alguna manera acomodarlas. Y este libro de alguna manera forma parte de esa etapa en la que él dijo, bueno, se cierra una etapa, vamos a ver cuándo empieza otra. Ese libro forma parte de eso. Y entonces, bueno, en ese sentido, la posibilidad justamente de repasar de esa vida tan intensa, digamos, de esa triple perspectiva que yo trato de abordar ahí, en la cual, bueno, cómo se potencian vida personal, obra artística y contexto sociocultural, que obviamente es el otro elemento clave, digamos, para explicar la trayectoria, digamos, de un artista, ¿no? Milita, te voy a leer las palabras de Vivian, Silvia Vivian o Vivian, que dice, tremenda señora, por favor, traspasa la pantalla. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Vivian. No es para que agradezcas, es para que entiendas por qué estás acá. Bueno, ¿Por qué queríamos tenerte? ¿Por qué nos enorgullecemos de tu condición de montevideana, de uruguaya? Bueno. Porque realmente tenemos pocas figuras como eso vos. Es otra cosa que compartimos con Jaime, ese amor por Montevideo. Yo creo que es también un punto en el que sintonizamos muy bien y hablamos como de memoria, sabemos muy bien de qué se trata cuando justamente, es decir, ingresamos en esa zona tan particular de la sensibilidad que tiene todo lo que provoca una ciudad, ¿verdad? Es decir, lo que es una ciudad como una máquina cultural tan rica, ¿verdad? Y que Jaime vive tan intensamente y yo también. Y entonces, bueno, eso también facilita el diálogo, genera, digamos, ahí una zona de mucha afinidad para conversar de una cantidad de cosas. Si alguien dudaba de que Jaime ha tenido una vida de privilegio, yo me lo imagino sentadito en el banco del liceo, teniendo a Barrán de profesor y entrándole esta morocha de asistente haciendo la práctica. El tipo
claro. No, y además, claro, y además cómo valoraba. Es decir, Jaime es un tipo que, aparte de lo que significa desde el punto de vista musical, es un tipo de una enorme apetencia cultural en una cantidad de aspectos. Por ejemplo, bueno, es un lector voraz, es un cinéfilo, tipo que además repasa así la trayectoria de diferentes directores y mira, en fin, ciclos, digamos, de cine, es decir, en todos los aspectos. Y también muy abierto a una cantidad de disciplinas que lo apasionan. La historia es uno de ellos, debe ser de los tipos que más sabe de historia de la Segunda Guerra Mundial en Uruguay. Es impresionante lo que lee, ha leído absolutamente todo lo que se ha publicado sobre un tema que lo apasiona y, por supuesto, lo que disfrutó en el liceo de determinados docentes que lo han marcado profundamente. Bueno, José Pedro Barrán, sin lugar a dudas, fue uno de ellos. Milita, vos hablabas de un Jaime un poco más íntimo, en una intimidad que es justificada, en tanto sirve para entender algunas claves poéticas o de su propia personalidad o de su propio trabajo musical. En algún momento, conversando con él, ¿pasó el ángel de decir casi no vuelve de Europa? Porque él podía haberse quedado allá, claro, y volver a un Montevideo que quería cada tanto. Él estuvo muy atado en ese momento. Sí. Quizás... Y una necesidad que tuvo muy, muy fuerte en cierto momento de hacer esa experiencia. Yo creo que justamente dentro del libro, que a mí me gusta mucho en todo él, es decir, los capítulos que refieren a su experiencia europea quizás son de los que más me gustan. Toda esa experiencia muy dura, muy intensa, muy rica, es decir, que de los años europeos, que fueron tan necesarios de vivir como, es decir, también llegó el momento en que eso se agotó, se terminó y la necesidad entonces fue la inversa, había que volver. Esas experiencias por las que uno tiene que pasar, las disfruta y las aprovecha y las vive con una enorme intensidad, pero bueno, después de eso la necesidad de volver con todo aquel bagaje, que por cierto lo enriqueció muchísimo, volver al Uruguay, volver a Montevideo, que bueno, que es eso que ya se plantea en los años 80, ya está muy... Los años 70 son los de la necesidad de Europa, los 80 son los de la necesidad del Uruguay. Y entonces el retorno, es decir, además, curiosamente, fíjate que es en Europa, en esa lejanía, donde Jaime termina de delinear y de madurar un determinado proyecto estético que lo va a hacer después, lo va a convertir en ese traductor tan hondo del alma de Montevideo. Exacto. Entonces escribe, es como difícil imaginarlo, ¿no? Escribiendo Durazno y Convención mientras pelaba cebollas en un restaurante de Ámsterdam, ¿verdad? Y recordando minutos, es decir, las pequeñísimas vivencias y sensaciones, es decir, de aquel barrio que tanto lo marcó de niño, en un contexto tan lejano, es decir, pero que de todas maneras, es decir, lo hacía revivir y vivir tan intensamente aquellos recuerdos, aquella niñez. ¿Qué horas de la madrugada eran cuando le preguntaste a Jaime si efectivamente, después de ese primer viaje en metro y llegado hasta el final, donde ya no se podía seguir hablando, habían compartido íntimamente la noche con Frank? No, con Fab, viste. Las cosas que me animé a preguntarle. ¿Cómo te animás? ¿Cómo no? Que además lograron sacar una respuesta que nos dice a todos y no dice nada. No dice nada, como corresponde. Como corresponde. Sugiere y deja ahí. ¿Eso qué eran? ¿Eran madrugadas tuyas con Jaime? Claro, sí, con Jaime no. Es como, Jaime y yo es como inimaginable otra hora que no sea la madrugada. Bien. Siempre hemos tenido esa, también, otra cosa que compartimos, dos noctámbulos así, irremediables. Es decir, los llamados telefónicos siempre empiezan a la 1 de la mañana y terminan a las 2, las 3, las 4, según el orden del día. Y las conversaciones también, las largas entrevistas que son un poco una de las materias primas de este libro, también eran a partir de las 9 más o menos que llegaba a casa y ahí tenidas muy, muy, muy largas, ¿no? Es bien interesante porque nada más distante en su propia sensibilidad que Franca a Victoria Baracón, por ejemplo. Victoria es el nombre de su abuela y sin embargo son momentos muy importantes en
en su vida afectiva. Bueno, sí. Uno de alguna manera buscando esos orígenes, esa historia de la sensibilidad. Bueno, claro. Y lo que es esa genealogía, esa historia familiar de Jaime, que es de una riqueza impresionante. Vos nombrás a Victoria Baraconi, es una de las vertientes. Es increíble, ese tipo es como un manual, es como de manual. Es decir, cuando uno piensa en el Uruguay, ese país de inmigrantes, ese imaginario híbrido hecho de tantos cruces culturales, ¿verdad? Ese país medio criollo y medio gringo que somos. Uno dice, bueno, Jaime lo sintetiza de una manera realmente, es decir, absolutamente paradigmático, porque ahí están, están los libaneses, están los franceses, están los alsacianos, está toda la vertiente justamente del Uruguay profundo representado en esa bisabuela indígena. Entonces uno cuando dice, bueno, no en vano una de las claves de la música de Jaime es la fusión, es decir, la tiene metida adentro, ¿no? Felicitaciones, excelente profesional, la adoro. Dice María del Huerto Rossi López. Luisa Staino dice, divinas, un lujo de invitada, dice Nelly. Gracias por todo y placer de conocer a esta gran escritora. Qué orgullo, dice Maribel Alfaro, compartir apellido. Solo por oír la profesora veía el programa. Está hablando de el gran uruguayo. Solo por oírla veía el programa. Gracias por tanto. ¿Seguís dando clase? Bueno. En este momento estoy con una licencia que vamos a ver si se termina o se prolonga. Dentro de lo que son las clases, dentro de la facultad y el curso de Historia del Uruguay Contemporáneo. En cambio, sí estoy dando clase en lo que es la cátedra en Carnaval y Patrimonio, la cátedra UNESCO de Carnaval y Patrimonio, es decir, donde efectivamente hemos logrado conquistar un espacio modesto, pero espacio al fin, dentro de la academia para este tema que había estado durante tanto tiempo, digamos, descuidado, es decir, de lo que es el análisis, la reflexión, el análisis crítico de nuestras ciencias sociales. Es decir, el carnaval como uno de los rituales que de alguna manera nos identifican, nos representan, hablan de nosotros, bueno, amerita, digamos, la reflexión y el análisis de las ciencias sociales. Bueno, hemos logrado a través de esta cátedra llevar algo de eso a la universidad. Felicitaciones por el premio. Bueno, muchas gracias. Una alegría por tenerte hoy aquí. Gracias, maestra. No, y gracias a ti, María Inés, amiga querida. Cerramos este mano a mano, amigos, con ustedes, con Jaime, con Milita, con la historia de nuestro país a través también de esta familia, hija y nieta de Camborios, la señora. Gracias.